Muy bien, ahora el tema de la no reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes. Marta Chávez, ¿por qué se opone a que sean reelegidos los presidentes regionales y los alcaldes? Enrique, yo soy partidaria de la reelección inmediata, incluso indefinida, de los ejecutivos de todos. ¿Inclusive el presidente de la República? Inclusive el presidente de la República, siempre lo he dicho. Sin embargo, en noviembre del año 2000 se modificó el artículo 112 de la Constitución por acuerdo de todas las bancadas y se prohibió que el presidente de la República tenga reelección inmediata y se puso, luego de transcurrir un periodo, sí puede volver a postular. Yo creo que por una mínima coherencia, los ejecutivos de los dos restantes niveles de gobierno que tiene el país, porque en el Perú hay un sistema descentralizado de gobierno, hay gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Los ejecutivos del gobierno regional son los presidentes regionales y los ejecutivos o el ejecutivo del gobierno local es el alcalde. Los parlamentos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local son distintos. No tenemos nosotros iniciativa de gasto, no podemos ejecutar presupuesto más que nuestra propia, ¿no? Entonces, para nosotros sí no es distinta, tanto a nivel del Parlamento Nacional como a nivel de los consejos regional, que es el Parlamento regional, y el Consejo Municipal, que es el Parlamento local. Entonces, por una cuestión exclusivamente de coherencia y de consistencia, si se prohíbe la reelección del Ejecutivo Nacional, también debe hacerse del Ejecutivo Regional y del Ejecutivo Local. Hemos demorado mucho tiempo, 14 años, ¿no? Muy bien, pero ¿usted cree que esa no reelección va a corregir o va a impedir la corrupción no creo, como dicen todos los congresistas? No creo, porque sí, y por eso, solamente estoy de acuerdo por una cuestión de coherencia, pero yo creo que los problemas ¿No es incoherente con usted misma? No, porque simplemente si la mayoría, y en esto yo no voy a poder cambiar diríamos, la corriente respecto a la presidencia de la República, ¿no? Por una cohesión interna de la propia norma constitucional tiene que establecerse eso. Entonces, solamente lo hago por eso, pero la corrupción no se va a corregir por eso. Es cierto que la reelección podría significar anillos de corrupción, que si no se toman las medidas correctivas al interior de los propios grupos que están en el poder, puede generarse situaciones de corrupción. Pero yo diría, habría que prohibir también que el partido que esté en el gobierno nacional, local y regional pueda postularse también, ¿no? Javier Bedoya. Yo lo que creo, Enrique, es que no se está abordando en esto la esencia y la naturaleza de las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado con los gobiernos regionales y municipales? El sistema en su conjunto ha fracasado. Primero, y Marta lo acaba de decir al responder una pregunta anterior, creo que hay que reformular todo lo que es el régimen de la descentralización, que fue adoptada precipitadamente y en una forma totalmente errónea en el gobierno de Toledo, por ejemplo, al crear en cada departamento una región. Eso es absurdo y no es la intención de la descentralización y regionalización. Segundo, se han transferido a los gobiernos regionales una serie de atribuciones sin que estuvieran preparados para afrontarlos. Tercero, el que es corrupto, Enrique, es corrupto desde el primer día, no desde que es reelecto. No es que el alcalde o el presidente regional corrupto durante su primer mandato es un santo y se corrompe a partir del segundo mandato. El corrupto lo es desde el primer momento. En consecuencia, ¿qué es lo que ha pasado? Ha fracasado, además del sistema, han fracasado rotundamente todos los medios de control del Estado. Del Estado. La Contraloría, la SUNAT, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los movimientos y partidos políticos que como minoría integran los municipios como los gobiernos regionales y que tienen la labor de fiscalización del jefe o titular, sea el alcalde o el presidente regional, no han cumplido con esa labor. Entonces también ahí tiene que corregirse. Nada se está haciendo al respecto. Ese es el problema. Cuando estos proyectos han sido presentados en meses pasados, y esto se debatió inicialmente en la Comisión de Constitución que tanto Marta como yo integramos, ¿cuál era el fundamento de la exposición de motivos de cada uno de esos proyectos? Los escándalos que se habían producido en Cajamarca como en Ancash, lo que evidencia que se está legislando en función de las personas y no por la naturaleza de las cosas.
por la coyuntura y no realmente por la reforma misma. Así es. Y la solución no pasa por la prohibición de una reelección a la que creo que sí hay que ponerle límites. No puede ser indefinida, no pueden haber alcaldes 20 años o gobiernos regionales, que no lo hay ninguno, más de 2 periodos. El índice de reelección está evidenciado que es muy bajo en lo que se refiere a presidentes regionales, un 16%, sumando las elecciones anteriores. Todavía no tenemos el resultado final de esta porque falta una segunda vuelta en muchas circunscripciones. La solución no está entonces por cerrar el paso a la reelección y que cada 4 años, borrón y cuenta nueva, y tengamos que improvisar gente nueva para que recién empiece y aprenda a lo que es un gobierno local, municipal o un gobierno regional. Tenemos en línea en este momento a Martín Vizcarra. Él es un exitoso presidente regional en Moquegua. Don Martín Vizcarra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, un gusto saludarte y aquí un saludo desde Moquegua. Muchísimas gracias. La pregunta es concreta. ¿La prohibición para la reelección de presidentes regionales va a impedir la corrupción en los gobiernos regionales? No, de ninguna manera. Creo que si se toma esa medida para impedir o disminuir la corrupción, esa no es la mejor medida porque definitivamente quien es corrupto no va a necesitar una segunda gestión para empezar con actos de corrupción. Pero yo sí estoy de acuerdo con la no postulación a una reelección porque necesitamos autoridades que piensen en una gestión buscando lo mejor para su región, para su ciudad. Y la autoridad que piense en la reelección ya no actúa de manera objetiva, y eso lo vivo en provincias, en nuestra región Moquegua. Los alcaldes, presidentes regionales, cuando ingresan pensando en la reelección, ya comienzan a tomar medidas populistas desde el inicio, pensando en la próxima campaña y no pensando en lo mejor para su región. Por eso es de que nosotros creemos de que no debe haber reelección de autoridades locales y regionales, pero debe adicionalmente a ello buscarse algunas medidas para corregir las deficiencias que hemos visto, mejorando la fiscalización de las instituciones que tienen ese rol. ¿Por qué razón se enquista la corrupción en los gobiernos regionales? ¿Por qué es tan fácil mover los fondos y llevárselos a la casa, como en el caso de Chiclayo, por ejemplo, o en el caso de Ancash? Porque las instituciones que tienen que velar por el correcto uso de los recursos económicos de todos los peruanos simplemente han fallado en su función. No solamente es la culpa de la autoridad corrupta, sino de todas las otras instituciones, las otras autoridades que tienen como fin corregir, velar por el buen uso y que no lo han hecho, que solamente ante denuncias periodísticas recién reaccionan y comienzan a hacer un control mucho más efectivo. Yo estoy seguro que si todos cumplimos un rol, se puede disminuir de manera drástica los niveles de corrupción que vive todo nuestro país. Tampoco hay que decir solamente los gobiernos regionales hay corrupción, hay en todo nivel, pero debemos exigir a todas las instituciones que cumplan su rol. Solamente por el hecho de impedir la reelección en las autoridades locales y regionales no va a disminuir la corrupción por arte de magia. Se tienen que hacer una serie de medidas adicionales que son de fondo y no estas de carácter de reforma. Pero que sí, yo estoy de acuerdo, como le digo, para que la autoridad se dedique 4 años, ya sea local o regional, a cumplir su función y no esté pensando un rato como autoridad y un rato como candidato. Eso le hace mucho mal al desarrollo de las regiones de todo el país. Muchísimas gracias, don Martín Vizcarra, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Marta Chávez, ¿qué piensa? Sí. Bueno, él ha sido un presidente regional exitoso, el señor Vizcarra, y que no se ha presentado a la reelección, tomó la decisión. Coincido con él y también creo que lo que sí hay que ver es que lo que Martín Vizcarra señala respecto a que el que es reelegible va a pensar solo en su reelección, yo creo que eso vale también para cuando el que es reelegible es el partido, porque no me van a decir que un presidente regional que no puede reelegirse, pero sí puede ir a la elección siguiente, un miembro de su partido no va a tratar de ayudarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no va por ahí.
Yo por eso es que soy partidaria de la reelección y creo que lo mismo que señala Javier, lo mismo que señala Martín Vizcarra, vale, abona para mi pensamiento respecto de la presidencia de la República. Yo creo que no es el tema. Impedir la elección del presidente de la República en países donde se necesita, como en el Perú, hacer cambios estructurales y perfeccionar y consolidar esos cambios estructurales, es jugar con fuego. Cuando ya se tienen realizadas las reformas, vale que pueda no darse uno el lujo de no reelegir a un presidente, pero cuando se necesitaban, como en los años 90, hacer reformas estructurales, sigo sosteniendo yo que fue valiosa la posibilidad de poder tener a un presidente, más aún como el presidente Fujimori, haciendo reformas, consolidándolas, pacificando el país. Hoy justamente se cumple, y mi saludo para el presidente Fujimori, injustamente detenido. Son 16 años de los acuerdos definitivos de paz con el Ecuador. Son 5 presidentes ecuatorianos que en los 8 años de su gobierno el presidente Fujimori siguió logrando al final la paz con el Ecuador, que ha permitido acabar con un tema tan álgido y permitir mirar hacia la frontera sur, a la frontera marítima sur. El eje Chile-Ecuador político fue tradicionalmente antagónico al Perú y no era posible tener 2 frentes a la vez, ¿no? Entonces, esa es una señal, una muestra para mí de que valió la pena y fue útil para el Perú tener un gobierno el año 90 y el año 95 hacia el 2000. Ese es otro debate porque hay otros temas ahí, sí. Pero Javier Bedoya, ¿es posible todavía que el Congreso dé marcha atrás y tome una decisión sensata? Porque decir que simplemente van a prohibir la reelección porque se generan ahí mafias no es una razón para prohibirla, ¿no? Es una decisión política y las colectividades son las que han tomado una decisión. Yo no sé si estas recapaciten en los 6 meses u 8 meses que tome para volverlo a someter para una segunda votación en la próxima legislatura. Pero yo creo que hay temas que debido a la precipitación no están definidos. Por ejemplo, creen que esto va a operar automáticamente y que las autoridades que han sido elegidas ahora, el 5 de octubre, hace unos días, ya se les aplique esta ley. Yo tengo discrepancias respecto de eso, ¿verdad? Las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. Los que acaban de ser elegidos presidentes regionales... Sí podrían reelegirse. Han sido elegidos dentro de una normativa legal constitucional que sí les permite la reelección. Van a jurar el cargo y asumir funciones dentro de ese marco constitucional. Cuando se apruebe en segunda votación, si se aprueba, esto va a recién regir entonces a partir de mediados del año entrante, cuando esas autoridades ya han sido elegidas bajo un sistema. Para los que se elijan a partir de 4 años después, creo que se aplicaría esto. Pero no quiero terminar, Enrique, sin mencionar algo que para mí es vital y sobre lo cual creo que no se ha reflexionado lo suficiente. Yo sé que estás a punto del corte. La experiencia que está viviendo el Perú con todos los casos de corrupción, sin excepción alguna, de los presidentes regionales, o el caso escandaloso en Chiclayo con el alcalde, es producto de elección de gente que no responde a partidos políticos, sino a movimientos regionales. Esa es una de las reformas fundamentales e inmediatas que el Congreso tiene que abordar. La modificación para poner ciertos parámetros dentro de los cuales deben de conducirse los movimientos regionales. Ellos reciben dinero, nadie sabe de quién, y no rinden cuentas. No, la ley no les exige. Lo gastan, nadie sabe cómo, y tampoco rinden cuentas. Cometen todas las tropelías que estamos viendo, los robos y latrocinios que conocemos, y electoralmente no rinden cuentas a nadie. ¿Qué hubiera pasado si alguno de estos señores perteneciera a un partido de los denominados partidos tradicionales? Ya los medios y la opinión pública hubieran crucificado a ese partido. Acá nadie repara que, sin excepción, todos los presidentes regionales que están siendo cuestionados como alcaldes, que el caso de Chiclayo, que tiene la frescura todavía de haber postulado bajo el membrete de Manos Limpias, todos son movimientos locales o regionales y que no responden a partidos políticos. Muy bien. Ahora, esa reforma, Enrique, la hemos hecho ya hace varios meses.
y no la agendan. A este gobierno no le interesa, y a la mayoría de este gobierno no le interesa esa reforma. Una pena, una pena. Estamos en la línea rápidamente con César Villanueva, otro exitoso presidente regional que sí fue reelegido y que además fue presidente del Consejo de Ministros. Don César Villanueva, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlo desde San Martín. La pregunta es la misma. ¿La no reelección va a acabar, va a aminorar la corrupción? Yo creo que ha habido un poco de apresuramiento en esta aprobación, en este debate que ha tenido el Congreso, porque el tema de fondo, más que una reelección o no, es revisar profundamente el tema de la descentralización, porque no olvidemos que esta descentralización ha sido muy apurada, demasiado apresurada, en tanto que las regiones o los llamados gobiernos regionales lo que están es basados en una departamentalización y con los mismos problemas de siempre. Entonces hay que resolver un problema de fondo, que es el tema de la descentralización. Yo he sido partidario desde el inicio en la formación de una región piloto entre Amazonas, San Martín, La Libertad y más adelante la probable integración de Cajamarca. Ha habido una aprobación, incluso una ley sobre eso, y lo que faltaba es el reglamento. Pero desafortunadamente eso no siguió adelante y se siguió manejando las regiones como tal, como están ahora, solamente como departamentos. Para ponerle un caso, siempre se me ocurrió que un gran corredor económico uniendo Atlántico con Pacífico, es decir, las regiones amazónicas hasta el norte con Piura y Tumbes, podría formar una de las macro regiones más extraordinarias del país. Sin embargo, eso no ha tenido una motivación. Entonces, hacer unas reformas o llamadas reformas como la no reelección de los gobiernos regionales o de cambiarles nombre, no creo que es un tema que cambie las cosas. Yo lo que aconsejaría o sugeriría al Congreso es tener la serenidad para revisar no solamente la reforma electoral, sino la reforma política, porque la presencia de los movimientos regionales al interior del país, yo mismo he creado una de ellas, obedece a la ausencia de los partidos nacionales. Yo soy partidario de que hubiese en el país no más de 5 o 6 grandes partidos nacionales, pero que puedan tener una presencia a nivel de las regiones. Eso sería lo adecuado. Sin embargo, estas reformas que se han dado en este Congreso, con cargo obviamente a tener una segunda revisión, no están resolviendo los problemas, mucho menos el tema de la corrupción. Muy bien, entonces, César Villanueva, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, muy buenas Muchas noches. gracias. Bueno, claro, nadie cree que con esto vamos a solucionar el problema de la corrupción. Pero es un tema de coherencia interna constitucional, como decía al inicio Enrique. Si hay para el presidente ejecutivo del Nacional, tendría que haber lo mismo. Pero yo sí creo que la regionalización es una regionalización inconstitucional. Leo solamente esta parte del artículo 190 de la Constitución. Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. Ninguno de las 25 regiones que existen hoy, creadas durante el Toledato, son autosostenibles o geoeconómicamente sostenibles. Por lo tanto, debe pensarse, y se pensó en la Constitución, en macroregiones. Muy bien, Marta Chávez, Javier Edoy Vivanco, muchísimas gracias por esta presencia. Gracias, Enrique. Buenas noches. Amigos, vamos a una pausa, después regresamos inmediatamente para un debate sobre el aporte de las AFPs. ¿Debe o no ser voluntario? O quizás obligatorio. Regresamos.